Comportamientos compulsivos, origen, relación con los padres, vacíos emocionales, fuerza de voluntad o buena voluntad, la adicción y una vida solitaria, el opuesto de adicción, entorno estimulante y centros de rehabilitación. De esto y más hablaremos el día de hoy. Amigos, bienvenidos, buenos días. Un paso a la vez, vida en acción. Mi nombre es Ervin Frías, soy un alcohólico y drogadicto en recuperación. El día de hoy vamos a hacer un resumen de los últimos episodios. Tocaremos un poquito de los temas que hemos venido hablando en las últimas cápsulas de adicciones particularmente. Y también vamos a hablar de un tema que son los centros de rehabilitación. ¿Cuánto tiempo es lo recomendable para estar internado? ¿Y qué pasa después de una internación? Esto quise tomarlo porque nos han escrito, porque nos han preguntado, nos han compartido historias, sobre todo familiares, contándonos un poco de sus parientes. En general han sido madres con respecto a hijos que tienen internados. Así que hoy tocaremos un poquito del tema y hablaremos esperando les sirva mi opinión y mi experiencia. Retomemos comportamientos compulsivos. Recuerden que hemos hablado con respecto a todo comportamiento el cual nos evada de sentir se convierte en un comportamiento compulsivo. Tendemos a creer o a pensar que solamente el alcohólico o el que consume drogas es aquella persona de alguna manera que se está evadiendo. Y la realidad es que no, aquí lo hemos visto. Yo he conocido personas que son obsesionadas por el ejercicio, que son obsesionadas por el trabajo, que tienen obsesión por el sexo, que tienen obsesión por comer, por no comer. Entonces, hay todo tipo de comportamientos compulsivos y estos en general, el origen es evadir lo que estoy sintiendo. Recuerden que todo comportamiento compulsivo se manifiesta ya en una etapa adulta. Generalmente venimos enfermos desde la infancia por no saber lidiar con nuestras emociones. Y es ahí donde adoptamos una manera de evadir lo que estamos sintiendo. El origen de los comportamientos compulsivos es lo que acabo de mencionar, es decir, es venir desde una etapa infante en la cual no nos enseñaron a lidiar con las emociones, cómo trabajarlas, cómo transformarlas, y en una etapa adolescente adulta es donde de alguna manera pues no queremos seguir sintiendo lo que estamos sintiendo y adoptamos algún tipo de comportamiento compulsivo. En mi caso fue el alcohol, fueron las drogas, pero como ya lo acabo de mencionar, pues hay de todo. Hay gente que necesita llenar ese vacío emocional a través de comer y lo podemos ver. Hay gente que necesita no comer para llenar ese vacío emocional, el vacío emocional de reconocimiento, de que lo reconozcan, y tal vez en alguna etapa infante de su vida el hecho de consumir comida provocó alguna crítica, provocó algún bullying, se le queda esto, no sabe cómo lidiar con ello y en el futuro y hacia adelante su reacción es mejor no comer. En cada uno de los comportamientos compulsivos podríamos encontrar ese origen. Es importante que uno mismo haga esa autorreflexión. Que haga uno esa autorreflexión, esa autointrospección y encontrar de alguna manera el origen y las causas de nuestro comportamiento, de dónde vienen, cómo se crearon, qué situación fue la que no lo provocó. Todo, si se dan cuenta, está relacionado, porque aquí viene la parte de la relación con los padres, que ya lo hablamos también. Es decir, no necesariamente un padre conscientemente va a provocar algo.
Yo utilicé en alguno de los episodios anteriores una experiencia propia en donde yo les comentaba cómo crezco en un entorno amoroso, en un entorno de protección, de compañía, de apoyo, y aún así termino escogiendo este camino. Es importante recordar esa parte, ¿no? No necesariamente tenemos que venir de un entorno agreste, violento, disfuncional, para poder terminar en algún comportamiento compulsivo. Es simple y sencillamente el cómo yo me relaciono con lo que estoy viendo y viviendo en casa, en cómo interactúo, pero sobre todo tiene que ver con lo que yo estoy sintiendo y cómo lo siento, y sobre todo cómo entiendo lo que siento. En mi caso, el hecho de que mi madre le diera protección a mi hermano provocó un sentimiento de abandono, de falta de valoración hacia mi parte, cuando la tengo en el momento en el que nazco. Entonces, si lo analizamos, mi madre no estaba dejando de quererme, no estaba dejando de preocuparse por mí. Simple y sencillamente entendía que este hijo está sano, está fuerte y puede seguir adelante. Y este necesita un poco más de atención. Pero yo, hipersensible, no lo entiendo de esa manera. Entonces, esa es la manera en la cual yo me relaciono y creo y formo esa carencia o ese vacío emocional. La fuerza de voluntad o la buena voluntad, bueno, pues ya lo hablamos. La fuerza de voluntad no funciona. Por más que me levante todos los días y por más que me mire en el espejo y por más que crea que yo puedo solo, es cuando menos puedo. Así que un acto de buena voluntad en mi historia, en mi persona, fue levantarme una mañana y decir, no puedo solo, necesito ayuda. Ese fue un acto de buena voluntad y eso me ha llevado a transformar mi vida y a seguir transformándola, porque esto no se termina. Pero comenzó esa mañana con ese acto de buena voluntad y no con todos los años de pedir fuerza de voluntad. ¿La adicción nos lleva a una vida solitaria? Sí, nos aísla. A mí me provocaba vergüenza el tener una dependencia que no podía yo controlar. Por lo tanto, mi reacción era aislarme. Más allá de lo necesario. ¿Qué quiero decir? Bueno, tenía que trabajar y obviamente en el trabajo tenía que interactuar. Pero fuera de mis responsabilidades, mi tendencia era aislarme, a estar separado. Primero de mi familia, primero de mi primer núcleo, de mi primera comunidad y después de lo social, completamente de lo social. Yo no tenía vida social o la tenía solamente cuando yo así lo decidía y me daba ese permiso, pero no cuando los demás querían pasar tiempo conmigo. El opuesto de adicción, lo acabamos de hablar apenas hace unas cápsulas. Recuerden, no es el estar sobrio. El opuesto de adicción es la conexión. Es cuando tengo finalmente la disposición de interactuar con las demás personas sin ese proceso de aislamiento. Creando entornos estimulantes, sintiéndome motivado, generando y creando o buscando tener relaciones sanas. Es el verdadero opuesto de ser un adicto, no el estar sobrio. Recuerden lo que Fernando, director de la clínica Pasos Perdidos, nos mencionaba: la borrachera seca es justamente eso, es el haber cerrado la botella, el haber dejado de utilizar las drogas, pero sigo actuando de la misma manera, sigo creyendo que yo tengo la razón, sigo siendo soberbio, sigo viviendo desde el ego, sigo sintiendo que soy especial, que los demás están equivocados. Entonces, lo opuesto es tener conexión con todo mi entorno, generando todo lo positivo y todo lo sano posible en todos los aspectos: familiar, laboral, personal, social. Eso sería lo verdaderamente opuesto. Y es aquí donde entro a la parte donde quería hablar de los centros de rehabilitación. He recibido algunos comentarios más que preguntas, aunque sí ha habido algunas preguntas.
de personas que nos comparten su historia, sobre todo han sido madres, hablando de un poco de lo que están viviendo sus hijos. Les cuento de un caso en particular. Una señora que me escribe y me dice que su hijo estuvo internado la primera vez 3 meses, su hijo consume cristal. Estuvo internado 3 meses, no de manera voluntaria, es decir, ella decide internarlo. Vive la experiencia durante 3 meses. A los 3 meses o poco antes de los 3 meses el hijo empieza a decirle que está listo, que ya entendió, que ya cambió, que ya no quiere esa vida para él. La madre, obviamente llena de amor y cariño por su hijo y viéndolo y sintiendo todo lo que pudiera estar sufriendo dentro de la clínica, decide sacarlo. Lo saca de la clínica y a los 2 o 3 días el hijo vuelve a recaer. Con todo el dolor de su corazón lo vuelve a internar y lo interna durante 1 año, y es ahí donde aparecemos nosotros, o en este caso mi persona. ¿Por qué? Porque me comenta, me platica y me comparte esta historia. 3 meses, recae, lo vuelvo a internar, lleva 1 año y el hijo una vez más: madre estoy listo, ya sácame, déjame salir, ya no quiero vivir esta experiencia, es decir, la experiencia de ser un adicto, ya no voy a volver a recaer, etcétera, etcétera. Entonces, el comentario es: ¿qué hago? El comentario es: tengo miedo. El comentario es: ¿habrá sido suficiente ese año? Así como ella, otras personas nos han escrito, en la cual no solamente madres, por ahí tengo la historia de un adicto que me comparte el haber estado internado, el haber salido, el haber recaído, de nuevo haber estado internado y acabar de salir de su internación mucho más prolongada que la primera, obviamente, y tener ese miedo y esa sensación de querer volver a consumir. Entonces, el comentario que yo le hago a la señora y lo que yo creo fielmente es lo siguiente: las clínicas, los anexos, solo nos retiran la dependencia física, solo nos quitan la obsesión. Es decir, un adicto que no tiene una derrota y que solo busca la fuerza de voluntad para dejar de consumir, porque recuerden que lo hemos dicho, se vive la culpa constante y cotidiana de ya no quererlo hacer. Pero la obsesión existe, la dependencia física existe y la enfermedad emocional persiste. Cuando a uno lo internan o cuando uno voluntariamente decide estar internado, el tiempo que sea, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, lo único que yo voy a perder es esa dependencia física, a lo cual yo le llamo la obsesión por consumir. Es lo único que voy a perder. ¿Por qué? Pues porque ciertamente estoy confinado en 4 paredes. No puedo correr en el momento en que entra. Recuerden que el proceso es así. Me viene el pensamiento del consumo. Le doy fuerza al pensamiento. Y esa fuerza que le doy al pensamiento lo convierte en una obsesión. Una vez creada la obsesión, yo no la puedo detener. El siguiente paso es ir y consumir. Sea lo que sea el comportamiento compulsivo. Pero ese es el proceso. Empieza con una chispa en la mente, le doy fuerza al pensamiento, se convierte en obsesión y no lo puedo detener. Entonces, ¿qué hace el centro? ¿Qué hace la clínica? ¿Qué hace el estar confinado? Pues que no puedo correr a consumir eso. No puedo correr a las apuestas si es que soy ludópata, no puedo correr a comer, no puedo correr a alcoholizarme, no puedo correr a comprar la droga, porque estoy confinado. Entonces, esa confinación me va a quitar la obsesión, me va a quitar con el tiempo la dependencia física, me va a ayudar a pasar por el proceso de abstinencia. Pero en ningún momento estoy trabajando el origen, y lo acabamos de mencionar, por eso era importante recalcarlo. Todo comportamiento compulsivo tiene un origen.
y el origen está en la emoción. Entonces, yo puedo haber pasado un año en una clínica o puedo haber pasado mucho más tiempo en una clínica, en un centro de rehabilitación. Pero si ese centro de rehabilitación no me ayudó a trabajar en la emoción, entonces solo perdí la dependencia física. ¿Cuál es mi sugerencia? No con esto que estoy mencionando quiero decir que un centro de rehabilitación no funciona. Claro que funcionan, pero solo es una de las etapas del proceso de sanación y de transformación de mi enfermedad. Solo es una de las etapas. En el momento en el cual la psicóloga del centro de rehabilitación siente, considera, evalúa que mi tiempo dentro del centro ha sido suficiente, entonces viene la siguiente etapa, y la siguiente etapa es la continuación fuera de. ¿Por qué? Porque lo verdaderamente difícil es estar fuera de un centro de rehabilitación, es estar fuera de una confinación y aún así elegir no hacerlo. Eso es lo verdaderamente difícil, y por eso se dice, la estadística lo marca, que más del 80% de los adictos que caen en una clínica o en un anexo, cuando salen, recaen. Yo no soy un experto, solamente soy un adicto en recuperación. Y siempre, desde el episodio 1 y hasta el día de hoy, mi intención es compartir desde mi experiencia. Por lo tanto, en mi experiencia, lo más importante es la continuidad. Y la continuidad en mi caso fue un grupo de Alcohólicos Anónimos. Recuerden esto, la literatura de los 12 pasos aplica para todo comportamiento compulsivo, no solamente para el alcohólico. Aplica para todos los comportamientos compulsivos. En mi caso, la continuidad fuera de una clínica de rehabilitación que me quitó la dependencia física fue quien me ayudó a trabajar en la emoción, en la parte emocional. Recuerden que la enfermedad es una enfermedad emocional, no física. Y hasta que yo salgo de la clínica es cuando empecé el día 1 a trabajar con las emociones, a entender mis emociones, a sentirlas. Por lo tanto, a aquellas personas que nos miran y que se cuestionan cuánto es el tiempo suficiente para que un adicto se recupere en una clínica, el adicto no se recupera en la clínica. El adicto se recupera fuera de la clínica. La clínica solo es una de las etapas de todo su proceso de sanación. ¿La recomiendo? Sí la recomiendo. Pero siempre y cuando entendamos y consideremos que solo es una de las etapas. Después hay que darle continuidad. Cada quien debe de encontrar cuál es su continuidad. La mía fue un grupo de AA. La tuya, la de usted, puede ser un psiquiatra, puede ser un psicólogo, puede ser un tanatólogo. Cada uno debe de encontrar su propio camino y darle seguimiento a su proceso de sanación por el resto de la vida. Por el resto de la vida. Créanmelo, yo el día de hoy voy todavía con una tanatóloga, trabajo con ella, entendiendo desde mi realidad y aceptando desde mi realidad quién soy, pero al final entiendo que este es un trabajo para toda la vida. Así que el tiempo es relativo dentro de una clínica de rehabilitación, y madres, esposas, incluso hijos e hijas, amigos, hermanos que escuchan a su interno diciéndoles ya estoy listo para salir, yo hoy se los digo, es cuando menos listos están. Porque mientras más presiona uno para salir es cuando menos me he derrotado ante mi propia enfermedad. Tengan paciencia. Agárrense de Dios. Y muy importante, a la par de la sanación de su pariente, de su familiar, también está la sanación de ustedes. Entiendan la enfermedad de sus relativos, entendiendo la situación que les corresponde a ustedes en esa interacción
durante todos esos años con ese adicto, porque es importante también sanar ustedes. Espero que con esto les haya ayudado. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Próximamente tendremos algunas cápsulas en donde vamos a mirar, escuchar y tratar de entender lo que vive la familia, porque hemos venido hablando del adicto, hemos venido escuchando las historias directas de los adictos, empezando por mi persona, pero también me gustaría que conocieran lo que vive un familiar, en todos los sentidos. Así que les doy las gracias por acompañarnos en esta cápsula. No olviden seguirnos por Antena San Luis, YouTube, Facebook. Regálenos sus likes, pónganos sus comentarios, háganos las preguntas que sean necesarias del tema en particular de adicciones que quieran que abordemos. Y les recuerdo que si no pueden ver a Dios en todo, no lo pueden ver en nada. Hasta la próxima.